también vamos a ver un poco el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Para conocer cómo es que se transforma esta energía en energía eléctrica. Entonces, este efecto fue explicado por Albert Einstein en 1905, con lo cual gana un premio Nobel, y da origen a la física cuántica. ¿Qué es lo que nos dice este efecto fotoeléctrico? Nos dice que si tenemos un metal, al cual, este es un metal, ¿no? Tenemos un metal en el cual yo hago incidir la luz. Recordemos que la luz es el movimiento de los fotones. Yo puedo desprender electrones, y al momento que desprendemos electrones, recordemos que el movimiento de electrones es el que origina la corriente eléctrica. Entonces se genera esta corriente, ¿sí? Entonces, los fotones producen que los electrones sean desplazados y por lo tanto generar este efecto de la corriente eléctrica. Obviamente solo sobre materiales metálicos. Entonces, como el silicio es uno de los materiales más abundantes en la Tierra, que es un semiconductor, se lo conoce así, utiliza este efecto para poder generar la energía fotovoltaica o la corriente eléctrica a través del efecto fotoeléctrico. Entonces, analizando la corriente eléctrica en un semiconductor, porque como mencionamos, ya estamos nosotros utilizando el silicio como el material para la elaboración de los paneles fotovoltaicos o de las celdas fotovoltaicas. Nosotros al momento de hacerle incidir una energía externa, hablamos de semiconductores extrínsecos, ¿sí? Y el comportamiento de un semiconductor de manera general de su corriente responde a una característica exponencial. Trasladándolo a parámetros de la celda fotovoltaica, tenemos que la corriente que se genera tiene relación con la corriente que producen estos fotones al chocar en la celda, al chocar con el material, y una corriente que se produce al momento en el que los electrones que forman parte del elemento sobrepasan cierta cantidad de energía, y esta energía, cuando es sobrepasada, empieza a conducir electricidad. Entonces este tiene un límite, ¿sí? Por eso es que se llama con una corriente de saturación, y se relaciona el voltaje externo que se genera en esta celda y el voltaje propio que tiene la celda por la característica de los elementos que lo componen, por el silicio. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a hacer una equivalencia de un circuito eléctrico para poder analizarlo. Entonces, tenemos un circuito equivalente de la celda fotovoltaica, en la cual utilizamos la fuente de corriente, que en este caso es esta generación por el choque de los fotones en el material, el efecto que tiene el silicio como un diodo, ¿sí? Es un efecto que tiene, y las resistencias debidas a las características de la celda. Esta resistencia RS tiene que ver con las pérdidas que tiene por los contactos que se deben colocar en la celda, y el RP tiene que ver con los defectos estructurales en sí del material. Lo que a nosotros nos interesa es que esta RS sea lo más pequeña posible y que esta RP sea lo más grande posible. Porque si tenemos estos valores, podemos tener un mejor rendimiento del panel, ¿sí? Pero esto ya es características físicas del material. Entonces, esta corriente
analizando el circuito, ¿sí? Yo puedo tener, si analizamos por leyes de Kirchhoff, en el cual nos dice que en un nodo, ¿sí?, la suma de las corrientes que es de salida es equivalente a la corriente que entra. Entonces, si yo hago este análisis, digo que mi IL es igual a la I que me atraviesa por el diodo o por la representación como diodo que tiene la celda fotovoltaica, más la corriente que circula por la resistencia en paralelo, esta de aquí, y más la corriente que circula por mi resistencia S. ¿Ya? Ahora, tenemos que, en este análisis, a mí me interesa saber esta corriente de acá. Esta es la I que a mí me interesa conocer. Entonces tenemos que esta I es esta I de aquí. Entonces, reemplazando, nos quedaría, y despejando esta I, nuestra IL menos la I del diodo menos la IRP. ¿Sí? Luego, estos son parámetros propios de la celda. Ahora nos toca analizar esta partecita de aquí, en donde, para conocer los valores de voltaje y de corriente que necesitamos aquí, en función, o el valor de voltaje en función de la resistencia, tenemos que el voltaje que cae en la resistencia en paralelo va a ser igual a ¿qué? A la resta del voltaje que estaría en estos puntos, ¿sí?, menos el voltaje que cae en esta resistencia. ¿Sí? Por la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a I por R. Por lo tanto, el voltaje en la RP va a ser igual a ¿qué? A la corriente RP por la resistencia P. ¿Sí? Ahora, el voltaje en RS es igual a la corriente I, porque ya sabemos que la corriente que atraviesa RS es I por RS. ¿Sí? Ahora, nos queda que I es igual a la IL menos la ID y menos, como ya hemos determinado que la corriente IRP es igual al voltaje RP dividido para la resistencia RP, podemos decir que el voltaje RP es V menos RS, y VRS es I por RS, menos I por RS. Entonces tenemos ya nuestra ecuación característica del circuito, ¿sí?, en donde podemos analizar qué es lo que ocurre si los materiales de nuestra celda fotovoltaica cumplen con características de mucha resistencia o de poca resistencia según en donde se encuentren.